Pablo, habiendo sido arrestado y llevado cautivo a Cesarea, fue presentado ante el gobernador Festo y el rey Agripa para ser juzgado. Sin embargo, como ciudadano romano, Pablo invocó su derecho a apelar directamente al emperador en Roma. Ante esta solicitud, Festo acordó enviarlo a la capital del imperio. Así comenzó el viaje de Pablo hacia Roma, un viaje lleno de incertidumbres y desafíos, pero que también estaría marcado por la fe inquebrantable del apóstol. El viaje comenzó en un barco procedente de Adramitio, en el que Pablo y otros prisioneros fueron embarcados bajo la custodia de un centurión llamado Julio, quien pertenecía a la cohorte augusta. Desde el inicio, el centurión mostró amabilidad y respeto hacia Pablo, permitiéndole visitar a sus amigos en Sidón para recibir asistencia. Este primer tramo del viaje transcurrió sin mayores contratiempos, y la nave continuó su curso bordeando la costa de Cilicia y Panfilia hasta llegar a Mira, en la región de Licia. En Mira, el centurión encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia. Cambiaron de embarcación y emprendieron nuevamente la travesía. Sin embargo, no tardaron en encontrar dificultades. Los vientos se volvieron en contra, y la nave avanzaba con gran lentitud. Durante varios días, el barco luchó por mantenerse a flote mientras se desplazaban con dificultad frente a las costas de Cnido. Ante la imposibilidad de avanzar debido a la fuerza del viento, la tripulación decidió cambiar de ruta y navegar a sotavento de la isla de Creta, al abrigo de Salmón. A duras penas, lograron bordear la costa y llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lecea. Pablo, quien había observado las condiciones del mar y del clima, advirtió a la tripulación y al centurión que no continuaran el viaje. Con un tono de preocupación, les dijo: «Varones, veo que este viaje va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión, confiando más en la opinión del piloto y del dueño de la nave, decidió continuar el viaje. Además, el puerto no era adecuado para invernar, y la mayoría prefería tratar de llegar a Fenice, un puerto más favorable de Creta, donde podrían pasar el invierno. Aprovechando una suave brisa del sur, pensaron que podían alcanzar su destino. Pero no habían avanzado mucho cuando un viento huracanado conocido como Euroclidón se desató con furia, arrastrando la nave sin control. La tripulación intentó maniobrar, pero el barco fue empujado hacia alta mar. Durante varios días, el viento y las olas azotaron con violencia la embarcación, que comenzó a desmoronarse bajo la presión del temporal. La tripulación desesperada se vio obligada a echar al mar parte de la carga para aligerar la nave. El cielo permanecía oscurecido, sin sol ni estrellas que pudieran guiar a los marineros. La situación se volvió tan desesperante que todos, incluido Pablo, dejaron de comer durante días, abrumados por el peligro inminente y la falta de esperanza. El ambiente a bordo estaba cargado de tensión, miedo y resignación. Entonces, en medio de esa angustia, Pablo se levantó, y con firmeza, habló a la tripulación y a los prisioneros, transmitiéndoles un mensaje de aliento: «Varones, hubiera sido conveniente atenderme y no zarpar de Creta. Y así habríamos evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, varones, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla». Pese a las palabras de Pablo, el naufragio parecía inevitable. A la 14ª noche, todavía eran zarandeados por el Adriático, cuando a medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a tierra. Midieron la profundidad y hallaron 20 brazas, avanzaron un poco más y hallaron 15 brazas. Temerosos de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas desde la popa y ansiaron que amaneciera. Algunos marineros, bajo el pretexto de echar anclas desde la proa, intentaron huir en el bote salvavidas. Pero Pablo, percatándose de la intención de los marineros, advirtió al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros».
Ante esta advertencia, los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Con la llegada del amanecer, Pablo instó a todos a comer algo, ya que llevaban 14 días en ayuno sin probar bocado. Les dijo: os ruego que comáis algo, porque esto es para vuestra supervivencia, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Luego, tomando pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Animados por su actitud, todos los que estaban a bordo comieron también. Eran 276 personas en total. Cuando se saciaron, aligeraron aún más la nave arrojando el trigo al mar. Al amanecer, divisaron una bahía con playa y decidieron intentar varar la nave allí si era posible. Soltaron las anclas y se dejaron llevar hacia la costa. Sin embargo, la embarcación encalló en un banco de arena y la proa quedó inmóvil mientras la popa comenzaba a desintegrarse por el embate de las olas. Ante la inminente destrucción de la nave, los soldados consideraron matar a los prisioneros para evitar que alguno escapara nadando. Pero el centurión, deseoso de salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su plan. Dio órdenes para que los que pudieran nadar se lanzaran primero al agua y alcanzaran la orilla. El resto debía agarrarse a tablas o a partes de la nave. Así, todos llegaron a salvo a tierra, tal como Pablo había predicho. La isla en la que se refugiaron se llamaba Malta. Los habitantes de la isla, mostrando una hospitalidad inusual, encendieron una fogata para calentarlos, ya que llovía y hacía frío. Mientras Pablo recogía un manojo de leña y lo echaba al fuego, una víbora, al sentir el calor, se prendió de su mano. Al ver esto, los isleños pensaron que Pablo era un asesino, que aunque se había salvado del mar, no escaparía de la justicia divina. Pero Pablo, sin inmutarse, sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. Los isleños esperaban que se hinchara o cayera muerto de repente, pero al ver que nada le ocurría, cambiaron de opinión y comenzaron a decir que era un dios. Durante su estancia en la isla, Pablo fue recibido en casa de Publio, el principal magistrado de la isla. El padre de Publio estaba enfermo de disentería y fiebre. Pablo, entrando a su habitación, oró, y poniendo sus manos sobre él, lo sanó. Este milagro hizo que muchos otros habitantes de la isla acudieran a Pablo, trayendo a sus enfermos, y todos fueron sanados. Los isleños, agradecidos, colmaron de honores a Pablo y sus compañeros y les proveyeron de lo necesario cuando partieron de la isla 3 meses después. Finalmente, Pablo y los demás prisioneros abordaron otra nave de Alejandría, que había invernado en Malta, y prosiguieron su viaje hacia Roma. Al llegar a la ciudad, Pablo, aunque seguía siendo prisionero, fue tratado con consideración, y se le permitió vivir en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Así, a pesar del naufragio y de todos los obstáculos enfrentados en su travesía, Pablo cumplió su misión de llegar a Roma, demostrando que la fe y la providencia de Dios siempre lo acompañaban, incluso en las situaciones más desesperadas y peligrosas. El relato del naufragio de Pablo en el libro de los Hechos no solo es una historia de supervivencia y valentía, sino que también es una profunda lección de fe y liderazgo espiritual. A lo largo de su vida, Pablo había enfrentado innumerables peligros, como azotes, encarcelamientos y persecuciones, pero el naufragio representó una prueba única. A pesar de ser un prisionero, Pablo asumió un papel de liderazgo, guiando y alentando a los demás en medio de la tormenta. Su capacidad para ganarse la confianza del centurión y la tripulación no se basó en su estatus o en su fuerza física, sino en su fe y en su inquebrantable convicción de que Dios cumpliría su promesa. De hecho, esta confianza se manifestó desde el principio del viaje, cuando Pablo aconsejó no continuar la travesía. Aunque fue ignorado en un primer momento, la tripulación pronto se dio cuenta de que el prisionero que llevaban con ellos poseía un conocimiento y un discernimiento más allá de lo humano. Los temores y las supersticiones de la época llevaban a los marineros a interpretar los sucesos de la naturaleza como signos del favor o la ira de los dioses, y la calma de Pablo, incluso ante el inminente naufragio, fue una señal para muchos de que había algo divino en él.
Al final, su influencia se convirtió en la única esperanza tangible para aquellos que estaban a bordo. Más allá del naufragio en sí, la estancia de Pablo en la isla de Malta también está llena de significados y lecciones. Los isleños, llamados bárbaros en el relato bíblico porque no hablaban griego ni latín, mostraron una hospitalidad inesperada hacia Pablo y sus compañeros. En la antigüedad, era común que los náufragos fueran vistos con desconfianza, pues muchos pueblos creían que el mar castigaba a aquellos que habían cometido crímenes o que estaban marcados por la mala fortuna. Sin embargo, los malteses no solo ofrecieron refugio a los náufragos, sino que también compartieron con ellos lo poco que tenían. Esta hospitalidad contrasta con la actitud de desconfianza que mostraron cuando vieron a la víbora colgando de la mano de Pablo. Pensaron que la serpiente representaba un juicio divino que finalmente alcanzaba al prisionero. Pero al ver que Pablo no sufría daño alguno, cambiaron de parecer, llegando incluso a considerarlo un ser sobrenatural. Este incidente con la víbora recuerda un principio presente en toda la vida de Pablo, lo que a menudo parece ser una maldición o un obstáculo insuperable. En manos de Dios se convierte en un testimonio de su poder y protección. El episodio en Malta también abrió puertas para que Pablo ejerciera su ministerio de sanación, mostrando a los habitantes de la isla no solo su poder, sino también la compasión y la misericordia del Dios a quien servía. Otra faceta interesante del viaje de Pablo a Roma es cómo reflejó la cultura marítima y las creencias de la época. El mar Mediterráneo, aunque era una ruta vital para el comercio y la comunicación, también era temido por su imprevisibilidad. Los navegantes dependían de constelaciones y técnicas rudimentarias para orientarse, y cuando las tormentas oscurecían el cielo, la navegación se volvía casi imposible. Además, la figura del Euroclidón, el viento huracanado mencionado en el relato, era bien conocida por los marineros. Este viento, que soplaba con una fuerza devastadora desde el noreste, podía destruir naves enteras en cuestión de minutos. Muchos marineros realizaban ofrendas a los dioses antes de zarpar y durante el viaje, confiando en que tales rituales los protegerían del furor del mar. Sin embargo, en medio de este contexto, Pablo, sin realizar ningún rito ni mostrar temor, confió únicamente en el mensaje que Dios le había dado. Su capacidad para calmar a los demás, no solo con palabras, sino también con acciones como repartir alimento y organizar el descenso al agua, demuestra cómo el liderazgo basado en la fe y la esperanza puede influir profundamente en quienes nos rodean, incluso en las circunstancias más aterradoras. Además, su relación con Julio, el centurión romano, y su disposición para salvar a los prisioneros, muestra que la providencia divina no solo cuidó de Pablo, sino también de aquellos con quienes compartía el viaje, independientemente de su creencia o condición. Ahora, tomemos un momento para orar y reflexionar en la fe y la providencia de Dios, que aún en las situaciones más adversas, nos guía y sostiene. Que esta oración nos recuerde la calma y la fortaleza que Pablo mostró en medio de la tormenta, sabiendo que nuestro Señor siempre está con nosotros. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia constante y por ser nuestra roca en medio de la tempestad. Así como guardaste a Pablo y a todos los que estaban con él en el barco, protegiéndolos de los peligros del mar embravecido y guiándolos hacia la isla de Malta. Te pedimos hoy que también nos protejas y nos dirijas cuando enfrentemos las tormentas de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos llenes de la misma fe y confianza que infundiste en el corazón de Pablo, para que no desmayemos ni temamos cuando los vientos de la adversidad se levanten contra nosotros. Que podamos escuchar tu voz en medio del caos, recordando tus promesas y encontrando en ellas la paz y el consuelo que el mundo no puede dar. Así como diste a Pablo el valor de hablar con firmeza y transmitir esperanza a aquellos que lo rodeaban, te rogamos que nos des palabras de ánimo y sabiduría para aquellos que están junto a nosotros, para que también ellos puedan ver tu luz y ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Señor, así como el ángel se apareció a Pablo para confirmarle que no habría pérdida de vidas y que cumplirías tu propósito en él, te pedimos que confirmes en nosotros tus promesas, disipando toda duda, miedo e incertidumbre. Que podamos vivir confiados, sabiendo que aunque nuestro barco se vea sacudido y parezca que vamos a naufragar, tú, Señor, mantienes nuestra vida segura en tus manos.
que como Pablo, sepamos dar gracias en medio de la tormenta y encontrar el valor para partir el pan y compartirlo con los demás, siendo instrumentos de tu paz y de tu provisión para aquellos que más lo necesitan. Padre amado, permite que nuestro testimonio, como el de Pablo, sea un faro de esperanza en medio de la oscuridad, reflejando tu poder, tu gracia y tu amor incondicional. Que podamos recordar que incluso en el naufragio, tú conviertes las dificultades en oportunidades para mostrar tu gloria. Llévanos siempre a puerto seguro, Señor, y haznos caminar con fe, sabiendo que todo está en tus manos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del naufragio de Pablo. Que este relato nos inspire a enfrentar nuestras propias tormentas con fe y perseverancia, sabiendo que así como Pablo fue guiado a salvo en medio de la adversidad, Dios también nos sostiene y nos lleva hacia puerto seguro. Les invito a seguir reflexionando sobre esta enseñanza, recordando que aunque las olas se levanten y los vientos soplen con fuerza, no estamos solos. Nos veremos en la próxima ocasión con más historias llenas de esperanza y reflexión. Hasta pronto y que Dios les bendiga.